En este momento comienza Reavivamiento y Reforma. Les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Hoy el capítulo 46, Pablo en libertad, y el capítulo 47, el último arresto de Pablo. Mientras que Pablo estaba preso en Roma, nubes amenazadoras se iban acumulando. Amenazaban la seguridad de Pablo y el crecimiento de la iglesia. El centurión que recibió a Pablo era un hombre justo y piadoso, pero antes de los 2 años ya fue relevado por uno del cual no tenía ninguna esperanza. Además, la esposa que Nerón había escogido era una prosélita judía, quien utilizó toda su influencia para apoyar a los judíos enemigos del apóstol. Pablo no podía esperar justicia del César al cual él había apelado. Nerón era un gobernante despiadado. El primer año había envenenado a su hermanastro, había asesinado a su madre y después a su esposa. Este hombre inspiraba aborrecimiento y desprecio. La gente sentía zozobra al saber cuál sería la próxima atrocidad de Nerón. Sin embargo, era adorado como un dios, era venerado como un ídolo y se le consideraba uno de los gobernantes más soberanos que había. Ante semejante juez, era segura su condena. Pero Pablo sabía que mientras se mantuviese leal a Dios no había nada que temer. El que lo había protegido en el pasado podía protegerle en el presente. Y Dios estuvo con su siervo. Las acusaciones fueron presentadas, pero ninguno pudo sostenerlas. Así que Nerón absolvió a Pablo, en contra de su propio carácter. Si el proceso de Pablo se hubiese demorado algún tiempo más, él hubiese fallecido allí en la persecución que se levantó contra los cristianos. Tan pronto Pablo fue liberado, salió de Roma. Para entonces, el cristianismo había cogido fuerza. Muchos cristianos se convirtieron y esto no quedó a oscuras ante la casa de César. Peor aún, Nerón encendió en ira porque varios de su propia casa fueron convertidos al cristianismo. Para entonces ocurrió algo, un incendio en Roma. Y para librarse, lanzó sus acusaciones sobre los cristianos. De esta manera, centró toda la atención en la persecución a los cristianos. El tiempo que Pablo estuvo libre, aprovechó para visitar y fortalecer las iglesias. El cristianismo creció, pero esto fue visto por los de Roma. Así que los enemigos, los judíos, buscaron la manera de entrampar a Pablo. Lo acusaron de que él había sido el instigador del incendio de Roma. Por esta razón fue nuevamente perseguido, fue apresado y llevado a Roma. Allí lo metieron a una mazmorra donde permaneció hasta el fin de su carrera. Varios quisieron ir con Pablo para acompañarle en ese momento difícil, pero él sabía que esta ocasión era muy diferente a la anterior, así que no les permitió que arriesgaran su vida. Muchos de los cristianos que lo acompañaban lo abandonaron. Algunos apostataron, otros fueron a visitar las iglesias que Pablo había establecido. Él menciona, solo Lucas está conmigo. Dios coloca en el corazón de las personas la necesidad de amistad, de compañerismo. Cristo mismo lo sintió. Y aunque Pablo aseveraba ser fuerte y demostraba no interesarle tanto la amistad de sus cristianos para fortalecerle en su vida espiritual, él también sintió aquella necesidad. Y menciona finalmente que Onesíforo fue un gran alivio para él. Las visitas de aquel siervo a quien él había convertido al cristianismo fueron de gran alivio en los últimos días de Pablo. 3 enseñanzas podemos extraer. La primera, mientras que se mantenga leal a Dios, no hay nada que temer. La segunda, aún en las circunstancias más difíciles hay esperanza para el cristiano. Y la número 3, como cristianos debemos estar preparados para los momentos de prueba y de persecución que sobrevendrán.
Tener esto en cuenta nos ayudará en el reavivamiento y la reforma. Que Dios le bendiga.